Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Una vez más, reunidos por este medio para darle gloria y honra al Señor. Me complace mucho el poder saludarte y desearte las mejores bendiciones en este día para ti y para tu familia. Quiero invitarte, por favor, para que nos unamos en oración, para que le pidamos al Señor que podamos sentir su presencia. No se trata de tener una religión, se trata de tenerlo a Él viviendo en nuestro corazón. Únete conmigo, por favor. Padre bueno, aquí estamos, Señor. Delante de ti estamos nosotros, dándote honra, gloria y alabanza, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Nuestras vidas, Señor, las hemos rendido a ti. Hoy estamos aquí una vez más para que tú seas, Señor, guiándonos, para que tú seas enseñándonos, porque tú, Señor, eres el que enseña de la misma manera como en aquel momento cuando tú llegaste, Señor, a la tierra y enseñabas y compartías la verdad de Dios. Hoy te pedimos, Señor, que tú compartas esa palabra con nosotros y que pueda llegar, Señor, al centro mismo de nuestro corazón y que podamos, Señor, humillarnos delante de ti. Que podamos reconocer todo lo que tú tienes preparado para nosotros, pero que nosotros también reconozcamos que tenemos que esforzarnos y ser valientes. Hoy te pedimos que estés con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos bendigas y bendigas a nuestras familias. Te pido, Padre, por todos aquellos que tienen dificultades, por todos aquellos que tienen problemas, Señor, en sus vidas, que tú les ayudes, oh Dios amado, para que ellos puedan, Señor, resolver esas situaciones que les está quitando la tranquilidad. Señor, abre los cielos y derrama tu gracia sobre nosotros. En tus manos nosotros estamos, Señor, y te entregamos este tiempo para que seas tú llenando nuestro corazón y nuestras vidas con tu palabra y que esa palabra no regrese vacía. Gracias te damos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y unánime juntos decimos amén, amén y amén. Me complace que hoy comencemos una nueva serie que lleva por título Mirando hacia el futuro. Y se llama de esa manera porque a veces he notado que tal vez estamos tan inmersos en las situaciones que tenemos que enfrentar en el presente y muchas veces inmersos en situaciones que nos han pasado del pasado, que realmente nos estamos olvidando de lo más importante. ¿Qué será de nuestro futuro una vez que nosotros no estemos aquí en esta tierra? Y creo que son preguntas pertinentes para nosotros como cristianos, el que podamos realmente preguntarnos si el día que nosotros nos despidamos de esta tierra, podamos decir, todo está consumado, podamos decir, eureka, lo logré, podamos sentirnos satisfechos por la vida que hemos estado viviendo. Y creo que ese es el punto a la que el Señor quiere apuntar en este día hacia nosotros. La pregunta es, ¿estarás vestido apropiadamente en ese momento? ¿Estarás vestido apropiadamente cuando nosotros nos dirijamos al Señor? Porque a veces tal vez vivimos el momento y estamos viviendo simplemente el tener una fe en un Dios para que nos resuelva ciertos problemas. Pero a veces nos olvidamos que nosotros somos responsables de nuestros actos. El Señor resumió la Escritura en algo importante. Cuando tú miras la Escritura, cuando tú la ves, tú piensas que esto es tan voluminoso que difícilmente cualquier persona pudiera grabarla y ponerla en práctica. Pero Él redujo todo esto a 3 aspectos. Ama a Dios, ama a tu prójimo y ámate a ti mismo. Hoy precisamente vamos a hablar de esta condición que tenemos para con Dios y decimos que nosotros le amamos. Entonces ese amor se tiene que mostrar a través del fluir en responsabilidades y obediencia. Y si nosotros queremos tener buenas relaciones con la gente, entonces tenemos que aprender a manejar esto de tal manera que podemos lograrlo si nosotros aprendemos a amarnos a nosotros mismos. Porque cuando tú te amas a ti mismo,
simplemente estás aplicando, deseando en tu vida la conducta y el carácter que debes desarrollar. Y en este caso particular para nosotros es desarrollar la conducta y el carácter de Cristo. Así que te invito para que abras tu Biblia en Mateo. Vamos hoy a mirar una parábola del Señor. Las parábolas son, digamos, ilustraciones, una serie de historias, pero que tienen siempre un fundamento espiritual. Muestra una condición espiritual. Y quiero que en este día podamos mirar en Mateo capítulo 22, del versículo 1 al 14, lo que el Señor estuvo compartiendo. El Señor Jesucristo estuvo compartiendo esto. Y estuvo compartiéndolo al pueblo de Dios. Escúchame bien. No estaba hablándole a cualquier pueblo. Estaba hablándole al pueblo de Dios. Como hoy lo hace a través de su palabra. Dice la palabra en Mateo capítulo 22 del versículo 1 al 14. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volviendo a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. ¿Estás escuchando? Unos a sus labranzas, otros a sus negocios. Dicho de otra manera, ellos decidieron hacer las cosas a su manera. Y sigue diciendo: y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas, y invitad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Escucha bien, había un hombre que no tenía la vestimenta adecuada. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, que allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y creo que esta última parte de muchos llamados, pocos escogidos, creo que a nosotros nos debe generar un interrogante. ¿Será que nosotros somos parte de esos escogidos? Hoy creo que nosotros podemos comenzar a despejar muchas situaciones en nuestra vida cristiana. El hecho de que tú vayas a una vida, que estés yendo a una comunidad, a una iglesia asistiendo, creo que eso no te garantiza que de pronto puedas ser un escogido. Realmente el Señor está apuntando a la conducta del ser humano. Nosotros tenemos que tener una conducta adecuada si nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. El Señor está hablándole al pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, el pueblo que había sido guiado a través del desierto, que había sacado de Egipto y lo había colocado en esa tierra donde se encontraba. ¿Qué era lo que había pasado con este pueblo? Simplemente ellos habían comenzado a hacer las cosas a su manera. Simplemente ellos estaban viviendo de la manera como ellos creían y se jactaban que tenían la palabra de Dios. Y tal vez nosotros nos podemos jactar de que tenemos la iglesia y que vamos a la iglesia, pero el punto no es que tú vayas a la iglesia. El punto no es de que tú tengas la palabra de Dios. El punto se trata de que tú puedas vivir la palabra de Dios. El punto es que nosotros estemos vestidos a la manera que Dios ha determinado que nosotros
debemos estar vestidos. Aquí tenemos que ver dos factores importantes. Primero, tenemos que mirar la magnanimidad de nuestro Dios. Cómo nos convida a una fiesta. Cómo nos convida a una fiesta increíble del fin de los tiempos en donde Él desea que todos nosotros estemos allí. Pero para poder llegar allá, tenemos que tener una vestimenta adecuada. Y esa vestimenta adecuada no se trata de un ropaje, se trata de la conducta y del carácter del cual nosotros estemos revestidos. Para nosotros los cristianos debemos estar revestidos del carácter de Cristo. Cristo ha sido el modelo que bajó del cielo para poder enseñarnos cómo debe ser nuestra humanidad, cómo debemos ser nosotros, cómo debemos comportarnos unos con nosotros y particularmente cómo debemos comportarnos con Dios y con nosotros mismos. Y creo que ese es el punto en donde nosotros tenemos que comenzar a mirarnos. Lamentablemente nosotros somos más ávidos para mirar hacia los demás que para mirar hacia nosotros mismos. Quiero contarte una historia de una persona, de un hecho real. Esto ocurrió. Puedes encontrarlo en 50 días en el cielo, en ese libro. Ahí se encuentra condensada esa historia. Había un gran magnate, un millonario que se iba a casar y querían que una cantante muy particular cantara en sus bodas. Y el día de la boda fue ella con su esposo. Y llegó al lugar. Y era un salón en el último piso de un edificio inmenso. Y todo estaba adornado adecuadamente. Las mesas, habían esculturas de hielo y una escalinata que tenía una cinta por donde tenían que bajar los novios con todo ese cortejo que los estaba acompañando. Pero a la entrada del salón habían unas personas, había un maitre, una persona que le pedía la identificación a las personas para ver si estaban en la lista de invitados. Esta cantante con su esposo llegó y el maitre, la persona que estaba allí, le preguntó que cuál era su nombre. Ella le dio el nombre. Pero cuando él comenzó a buscar en las listas, se dio cuenta que el nombre de ella no estaba. Entonces él le dijo, tengo mucha pena con usted, pero su nombre no aparece aquí. Ella le dijo, lo que pasa es que yo soy la cantante, yo voy a cantar en la ceremonia. El hombre le dijo, no importa lo que usted vaya a hacer, si usted no aparece en la lista, usted no puede entrar. Entonces llamó a otros hombres para que los pudieran llevar por el ascensor de servicio y bajaran. Cuando ellos estaban en el último piso, su esposo le preguntó qué había pasado. Y ella le dijo, lo que pasa es que el día que llegó la invitación, yo tenía que contestar que aceptaba la invitación, pero como estaba tan llena de tantas cosas que hacer, a mí se me olvidó contestarla. Y sabes, y eso es lo que la palabra de Dios a nosotros nos muestra. Hay un libro de la vida, en un libro donde nosotros debemos estar. Y eso es lo interesante que el Señor está hablándole al pueblo de Israel. Le está diciendo que ellos habían convertido la fe en Dios, la manifestación de amor hacia Dios, en una simple religión. Fíjate cómo tenían el templo. El templo era de mármol blanco y por dentro estaba lleno de laminillas de oro. Pero el Señor dijo claramente que Él no habita en templos hechos por manos humanas. Él quiere habitar en nuestro corazón. Él quiere cambiar nuestra conducta y nuestro carácter y nuestra manera de ser. Nosotros no podemos escoger la manera como queremos agradar a Dios. Nosotros agradamos a Dios de acuerdo a lo que Él ha determinado y ha diseñado para nosotros. ¿Recuerdas el caso de Adán y Eva? Ellos una vez que cayeron en pecado, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, dice la palabra que cogieron hojas e hicieron un vestido de hojas. Se supone que fueron de higueras, de barras, no sé. Pero el Señor cuando los vio, simplemente hizo un sacrificio de animales y los vistió con pieles de animales.
Lo que quiere decir es que el Señor es el que marca la pauta. Nosotros no podemos establecer de qué manera debemos vivir. Nosotros tenemos que guiarnos por aquel que nos hizo. El Señor Todopoderoso ha dado las instrucciones. Nosotros debemos entender cómo somos, porque justamente en esa condición de ser como somos, simplemente nos equivocamos y estamos haciendo hoy las cosas a nuestra manera. Creo que hoy el estilo de las iglesias está justamente enfocado en hacer un lugar recreativo, un lugar atractivo, un lugar en donde la gente se sienta bien. Y yo creo que ese es el gran problema. Creo que nosotros estamos pensando que Dios necesita una ayuda, que Dios necesita poder estilizar ciertas cosas para que la gente pueda ser atraída. Pero la palabra nos está diciendo que es la palabra la que está rodando y que la gente es la que tiene que sentirse invitada. Y habrá mucha gente que no querrá simplemente responder a lo que Dios ha determinado. Lo que está diciendo Jesucristo aquí, en esta parábola, es que a muchos realmente se les está en este momento invitando. Pero nosotros estamos tan ofuscados con el tiempo, estamos tan ofuscados en el trabajo, estamos tan ofuscados haciendo las cosas que creemos son las mejores para tener una buena vida, que nos estamos olvidando de hacer lo que Dios quiere. Y esto va para todos, no solamente la gente inconversa. A nosotros no nos interesa. Mira lo que el Señor no le estaba hablando a los inconversos. Estaba hablando al pueblo de Dios. Y hoy el Señor sigue hablando al pueblo de Dios. A veces nosotros pensamos que solamente por asistir a un lugar estamos haciéndolo claramente lo correcto, lo que tenemos que hacer. Y no se trata de que tú asistas. Se trata que verdaderamente tú estés mostrando a Cristo en tu vida, en tus decisiones, en la manera como te conduces, en la manera como tú hablas, en la manera como tú te expresas, en la manera como tú vives y la gente puede verlo, los que están a tu lado. Entonces se trata de algo mucho más allá. Y tal vez nosotros de pronto no hemos sabido comprender esto. Y hemos convertido todas estas situaciones de la misma manera. Estamos copiando tener una religión. Y es chévere tener una religión porque en una religión nosotros nos sentimos contentos. El problema es que estamos contentos mientras estemos en el salón. Una vez salgamos de ello, volvemos a colocarnos nosotros nuestra máscara. Acuérdate, si tú lees bien aquí este pasaje, aquí hay varias parábolas. Y les estaba hablando particularmente a los escribas y a los fariseos. No era cualquiera, eran conocedores de la palabra, los escribas y fariseos, que una vez le dijo que eran hipócritas y que eran sepulcros blanqueados. No se trata de la apariencia de piedad que nosotros tengamos, se trata de que seamos nosotros auténticos. Ahora mira lo que pasa aquí. Mira lo que estaba predicando Pablo cuando estaba en Antioquía. Allí estaban los judíos y querían impedirle que ellos pudieran, oye bien, predicar la verdad de Dios. En Hechos capítulo 13, en el versículo 46, dice la palabra del Señor. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Sabes que este comportamiento del pueblo judío hizo que toda esta predicación del Mesías se volviera al resto del mundo? Ahora Dios tenía planificado todo esto. Dios sabía cómo iba a ser el comportamiento de ellos. Dios sabía cómo era que iban ellos a sentirse y hacer las cosas a su manera. Hay una condición natural en nosotros, mis hermanos, y es precisamente el que somos tan egoístas que queremos que las cosas sean siempre a nuestra manera. Y cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, independientemente que sean malas o buenas, nos sentimos conformes. Y esto lo llevamos a la condición de poder nosotros aceptar y de poder obedecer lo que Dios ha determinado. Él es el que marca el rumbo y no nosotros. Pero sin embargo, nosotros queremos
marcar el rumbo. Y entonces comenzamos a pensar que somos buenas personas, que nos portamos bien, que nosotros damos el diezmo, que nosotros ayudamos a la gente, que hacemos buenas obras y por esa razón nosotros nos vamos a ir al cielo y vamos a disfrutar de las bodas del Cordero y vamos a estar allí. Pero la exigencia del Señor va mucho más allá. Se trata de tu verdadera conducta con Él, que tú puedas reproducir la conducta y el carácter de Cristo en tu vida. La palabra dice que nosotros debemos ser revestidos de Cristo. Imagínate, estar revestido de Cristo lo que quiere decir es que nosotros tenemos que comportarnos como Cristo se ha comportado. Ahora, tal vez de pronto tú estás pensando, eso será un imposible. Puede ser que sea un imposible, pero lo que no es imposible es que tú hagas tu mejor esfuerzo. Y creo que de eso se trata. Lo que Dios quiere es que tú puedas demostrar realmente cuánto tú quieres estar en la eternidad. Porque es muy fácil, nosotros decimos simplemente, claro, hago una oración, recibo a Cristo como mi Señor y Salvador y asunto resuelto. Deberías preguntarte por qué al hacer esa oración no nos morimos inmediatamente y nos vamos al cielo. ¿Por qué quedamos aquí? Porque hay que resolver muchas cosas nosotros. Tenemos que resolver el cambiar nuestra manera de ser. Por eso el Señor Jesucristo, hablando con Nicodemo, le dijo, os es necesario nacer de nuevo. Cuando están aquí en esta condición, ustedes reciben al Mesías, reciben la buena nueva de salvación, pero tienen que nacer de nuevo. Tienen que cambiar, tienen que transformarse, tienen que hacer su mejor esfuerzo deseando estar en la cena del Cordero. Estando allí en las bodas del Cordero, poder estar con Jesucristo. Y para poder estar con Jesucristo, nosotros tenemos que hacernos uno con Él. ¿Me está comprendiendo? Entonces esto va mucho más allá de una religión. Esto va mucho más allá de nosotros sentirnos que somos cristianos y que por esa razón nos estamos comiendo el mundo. Tu conducta. Porque por tus actos vas a ser juzgado. Todo lo que tú hagas aquí vas a dar cuenta. Y es necesario que nosotros nos revistamos de Cristo para que nosotros podamos accesar a esa condición. Ahora yo quiero que tú entiendas, nosotros somos realmente incompetentes para poder dar ese nivel. Por esa razón nos dan el Espíritu de Cristo. Pero para que el Espíritu de Cristo gobierne en ti, es necesario que tú le des la libertad de que pueda estar gobernando en tu corazón. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, es sensible, demasiado sensible. Si nosotros no hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, Él se va a retirar de nosotros. Él se va a apartar de nosotros. Creo que la palabra dice que no debemos acallar al Espíritu Santo de Dios. Es sensible. Lo que quiere decir es que siempre Dios va a buscar que nosotros caminemos en esa obediencia, que nosotros caminemos en la forma y en la manera que Él quiere que nosotros podamos comportarnos. Tenemos que vencer lo que está dentro de nosotros. Nosotros por naturaleza somos rebeldes. Nosotros tenemos una condición de pecadores. Nosotros tenemos algo que hace que sea difícil que podamos hacer el bien aun cuando querramos hacerlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer los cristianos para revestirnos de Cristo? Sería la pregunta, porque nosotros queremos estar en las bodas del Cordero. Nosotros queremos estar. Mira lo que dice acerca de las bodas del Cordero en Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Apocalipsis 19, versículo 6 al 9 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Me estás escuchando? Digámoslo de esta manera: con nuestros actos nosotros estamos confeccionando el vestido de boda que vamos a lucir en los cielos. ¿Me comprendes?
Ahora sigue, y el ángel le dijo, escribe esto. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo creo que nosotros debemos estremecernos cuando escuchamos estas palabras. Acuérdate que esta fue la revelación que se le dio a Juan. Y fueron las revelaciones de los últimos tiempos. Es la única revelación nosotros miramos tan clara, tan nítida con respecto de lo que nosotros debemos hacer. Hay una gran invitación, nuestro Dios es magnánimo, pero nosotros nos estamos preparando para esa invitación. Nosotros estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Nos estamos autorrevisando o simplemente estamos revisando la vida de los demás y nosotros creemos que estamos bien. Porque es que no se trata, entiéndelo, de que tú vayas a una iglesia. A una iglesia también va el diablo y a veces hasta predica. El asunto eres tú. El asunto es tu responsabilidad contigo mismo. Si nosotros miramos realmente a esto, esta es la mejor muestra de amor propio. Tú tienes que entender que dentro de ti, que dentro de mí hay algo que no funciona en nuestra naturaleza. Que nuestra naturaleza es contraria a lo que Dios quiere. ¿Estás comprendiendo? Es contraria a lo que Él ha determinado. Y nosotros tenemos que esforzarnos porque queremos estar en esas bodas. Al menos yo quiero estar en esas bodas. Y si queremos estar en esas bodas, entonces tenemos que aprender cada día a matar de hambre nuestra carne. No satisfagáis los deseos de la carne, decía Pablo. Hay un problema serio. Si tú satisfaces la carne hoy, también mañana te va a pedir más y pasado más y un poco más. Y a veces nosotros mentalmente nos condicionamos a decir, bueno, pero si solamente es un poquitito, si solamente es un día. Y allí comenzamos nosotros a declinar. Y Dios no quiere que tú declines. Dios quiere que tú estés mirando hacia el futuro. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? Que tú decides. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? ¿En las bodas con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿O allá en la oscuridad donde será el llorar y el crujir de dientes? Tú tienes la respuesta. Creo que la pregunta que debemos hacernos nosotros los cristianos es, ¿qué debemos hacer a partir de este momento para poder revestirnos de Cristo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer activamente, vivamente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? El Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel. ¿Sabes cómo respondieron ellos? Lo mataron. Es más, hay algunos estudiosos que se creen que el Señor estaba hablando y estaba diciéndole, oh Jerusalén, que apedreas a los profetas y matas a los que son enviados. ¿Te acuerdas? Cuando iba a entrar a Jerusalén. Creen que el Señor estaba mostrando todo lo que iba a pasar. Y fíjate que en el año 70, después de Cristo, Jerusalén fue destruida, fue incendiada, fue tomada por los romanos y fue arrasada. Lo que estaba diciendo, todos aquellos que los estaban invitando para que hicieran parte de las bodas del Cordero, algunos se negaron, otros mataron a los enviados y por esa razón el rey se enojó y destruyó todo aquello. Se cree que el Señor estaba también anticipando dentro de esta historia que estaba contando, estaba mostrando lo que iba a pasar por la conducta de ellos. Yo creo que nosotros tenemos que revisar, hermano, nuestra conducta. Y entonces tenemos que decir, bueno, ¿cómo nos revestimos de Cristo? Porque nosotros queremos, oye bien, agradar a Dios. Yo no sé si tú quieras. Yo quiero agradar a Dios. ¿Y cómo debemos hacerlo? Lo primero que tenemos que hacer es estar convencidos de la necesidad de cambio. Escúchame. El apóstol Pablo fue usado magistralmente por Dios para que pudiera mostrar aquello que se oculta dentro del corazón del hombre. Quiero leer contigo. Anota o busca tu Biblia, ábrela. La carta a los Colosenses. La carta a los Colosenses en el capítulo 3. Carta a los Colosenses, a la ciudad de Colosas, en el capítulo 3, y vamos a leer del versículo 5 al 14.
Y quiero que prestes mucha atención. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Sigue diciendo: en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amados, yo creo que aquí están descritas muchas manifestaciones de nuestro carácter. Dios quiere que nosotros entendamos que necesitamos urgentemente una transformación de nuestra conducta y de nuestro carácter. Nuestra conducta depende del carácter que nosotros tengamos. Las decisiones dependen justamente del carácter que nosotros tenemos. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos que estar convencidos que necesitamos realmente un cambio. A veces nosotros podemos, podemos sentirnos contentos, tal vez con ciertas pequeñas cosas que hemos logrado. Simplemente, vuelvo y te repito, porque estamos asistiendo a un lugar. Pero de lo que se trata es que tú te veas al corazón. Nosotros necesitamos realmente el poder vernos nosotros al corazón con un criterio verdaderamente profundo y honesto. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Y tenemos que mirarnos, porque si la palabra de Dios dice que todas estas cosas están allí, de seguro que alguna de estas cosas nosotros todavía debemos tener. Tenemos que nosotros, tenemos que aprender a superar ciertas situaciones que tenemos en nuestra naturaleza. Porque realmente nosotros nos creemos buenos y tenemos deficiencias morales dentro de nosotros. Lo que la palabra dice es que nuestra naturaleza es una naturaleza caída. Y tal vez de pronto podemos tener muchos estudios, hasta estudios teológicos, estudios universitarios. Eso no se trata de estudios, se trata de tu naturaleza. Yo creo que nosotros tenemos que entender, hay una pequeña fábula en donde una princesa tenía un cerdo y el cerdo era su mascota. Y entonces ella amaba tanto ese cerdo que quería tenerlo de la mejor manera posible. Entonces le mandó a poner casquitos de oro. Le colocaba adornitos de oro en el cuello, lo vestía de seda y todo esto. Pero un día ella simplemente se descuidó y el cerdito se perdió. Y comenzaron a buscarlo por todo el palacio. Y ella dijo, seguro tiene que estar en la biblioteca, porque a él le gustan los ambientes culturales. Fueron a la biblioteca y no lo encontraron. De pronto tenía hambre, hay que ir a la cocina. Fueron a la cocina y no lo encontraron. Lo buscaron por todos lados. El último lugar que quedaba era un lugar sinuoso, un barrial que estaba en la parte de atrás del palacio. Y fueron a buscar allá y ahí lo encontraron. Porque esa justamente es lo que llama a su naturaleza. Igualmente nosotros tenemos que entender que hay cosas que nos atraen. ¿Por qué al enemigo le es tan fácil, por ejemplo, tentarnos? Porque él sabe que nosotros tenemos muchas debilidades. El problema es que nosotros queremos creernos que somos fuertes. Somos los supermanes de la fe. Y la situación no funciona así. Entre más débil me sienta, es cuando entonces yo tengo que tomar más precauciones para no caer en lo que debo caer, en lo que no debo caer.
Por eso nosotros, ese es el problema. Es necesario que nosotros nazcamos a través del Espíritu de Cristo. Es necesario que nosotros ahora objetivemos que verdaderamente necesitamos poder sobrenatural para poder ser las personas que Dios quiere que nosotros seamos. Eso es lo que nosotros necesitamos cada día, que el Señor se acerque más a nosotros, cada día que el Espíritu de Dios venga y more en nosotros, y cada día que el Espíritu de Dios sea quien gobierne nuestra vida, que podamos darle la libertad, que Él sea quien nos diga, que Él sea quien nos indique, que Él sea quien nos guarde, que Él sea quien nos apremie, que Él sea el que nos avise, que Él sea el que nos prevenga. Eso tenemos que hacer nosotros como cristianos, si nosotros queremos estar en las bodas que nos están invitando. Por eso, lo más terrible es que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y entonces decimos que somos buenos porque escuchamos un sermón, somos buenos porque vamos a la iglesia el miércoles y también vamos el domingo. Y realmente no se trata de eso, se trata de tu conducta, tu manera de comportarte. La palabra del Señor dice claramente en Isaías capítulo 64, versículo 6, nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Fíjate lo que pasó aquí. El hombre no estaba vestido adecuadamente. Y simplemente le preguntaron, ¿tú qué haces aquí? ¿Cómo entraste aquí? Inmediatamente enmudeció. ¿Sabes? Esa vestimenta a veces es lo que nosotros creemos que lo que estamos haciendo es lo correcto. Todavía tenemos envidias. ¿Tú no has visto, por ejemplo, personas en la iglesia que tienen envidias unos de otros? ¿No has visto de pronto predicadores que predican con arrogancia y se sienten con soberbia superiores a los demás? Tú no lo estás viendo. El problema es que nosotros no nos vemos a nosotros. Y tenemos que comenzar a escudriñarnos. Porque el asunto se trata es de dónde vamos a pasar la eternidad. Yo quiero estar en esa fiesta. Y si ahora me toca sacrificar muchas cosas, yo la voy a hacer a conciencia. Porque yo quiero estar allí. Yo soy consciente que mi naturaleza no merece eso. Soy consciente de ello y que tengo que trabajar cada día para que el Espíritu Santo de Dios forme la conducta y el carácter de Cristo en mí. Ser revestido de Él. Por eso tenemos que anhelar ser transformados. Tú tienes que anhelar ser transformado. Cuando nosotros nos convencemos de nuestra naturaleza, ahora nosotros tenemos que anhelar ser transformados, porque nos hemos desviado del camino. Nosotros, créemelo, te lo voy a decir de esta manera, hemos llegado al punto en que estaban los judíos. Ellos adoraban más el templo y lo que hacían que al mismo Dios. Hoy nosotros amamos más la iglesia y lo que hacemos y toda la cantidad de, ¿cómo se dice?, de programaciones que tenemos que al mismo Dios. Y pensamos que con esas programaciones estamos bien. Eres tú que te tienes que mirar. Tienes que juzgarte a ti mismo. Tienes que mirar lo que está moviéndose dentro de ti. ¿Tú no te has escuchado alguna vez cómo oras? Esto es un buen indicativo. A veces nosotros solamente tenemos una oración como para poder pedir que Dios haga cosas por nosotros. La pregunta es, ¿qué tal si tú le oras al Señor para que el Señor te haga a ti esa persona que pueda agradarle? No importa que tengas que sacrificar esas cosas que deseas. ¿Estarías dispuesto? Todo tiene un precio. El precio de nuestra salvación fue la muerte de Cristo. Ahora nosotros tenemos que honrar esa muerte, ¿cómo? Reproduciendo la conducta y el carácter de Cristo en nosotros. No de otra manera, no con una religión. Y Dios quiere que nosotros seamos una verdadera iglesia. Ahora te tengo una noticia, hasta el momento la iglesia está fracasando. Es sencillo. Es más, cuando miramos hacia el último tiempo, lo que está aquí, resulta de que no hay un avivamiento más. Hay esa apostasía. ¿Y sabes qué es apostasía? Apartarse de la fe verdadera. Y no creas que esto es como que de pronto te van a predicar de otro nuevo Dios. No, esto es tan sutil que ni cuenta nos damos y nos estamos apartando de lo que Dios ha determinado, de la misma manera que el pueblo de Israel se había apartado y no se habían dado cuenta. ¿Me estás comprendiendo? Tu conducta es importante. Por eso tienes que anhelar ser transformado para la gloria de Dios. Por eso, en segundo lugar, tienes que ser perseverante en el cambio.
A veces nosotros creemos que los cambios son como con una especie de una vara mágica, que me tocaron con una vara mágica y me convertí en un ángel aquí en la tierra. Esto es un paso a paso. Nosotros tenemos que crecer en el espíritu y en el carácter que nos vamos a llevar durante toda la vida el poder trabajar en ello. Trabajamos en crecer en el espíritu y tenemos que trabajar en el carácter nuestro. Dios está interesado en las dos cosas, en que tú crezcas en tu espíritu y que tú cambies tu carácter. De eso se trata el asunto. Por eso estamos aquí en la tierra. Por eso nosotros no nos morimos una vez que nosotros hacemos una oración de fe. Porque tenemos que comenzar a crecer en esa condición del Espíritu Santo. El Espíritu que nos transforma. Y Él va a transformar nuestro carácter y nos va a llevar a nosotros hacia adelante. Pero eso nos va a llevar todo el resto de nuestra vida. Cada día nosotros tenemos que aprender. Y debemos nosotros amarnos a nosotros mismos, amados. Creo que lo que el Señor, mira cómo ha pensado en nosotros y ha pensado en ti. Que lo que el Señor quiere es que tú tengas un poco de inversión de tiempo en ti mismo. Que aprendas a demostrarte cuánto verdaderamente tú te amas, que quieres eliminar esa condición natural haciendo lo que Dios quiere. Porque tú te amas tanto que tú quieres darte lo mejor a ti. Porque dándote lo mejor a ti, se lo das a Él. Y yo tengo que entender eso. Yo tengo que entender esa revelación que Dios me ha dado. Por eso entonces yo tengo que anhelar, oye bien, que esto se lleve a cabo. Yo tengo que estar perseverando, porque muchas veces nos vamos a desanimar, van a haber caídas, entiéndelo. Somos humanos, somos frágiles, pero eso no quiere decir que sea la excusa para nosotros equivocarnos. Lo que quiere decir es que esa es la excepción en algún momento si nosotros caemos. Abogados tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo. Y tenemos que reconocer que hemos caído para levantarnos y seguir con más fuerza a buscar el cambiarnos, porque justamente esa es la ofrenda que nosotros queremos darle. ¿Tú crees que el Señor necesita tu dinero? ¿Tú crees que el Señor necesita tus cosas? Él te creó a ti y Él te hizo como tú eres y te da lo que tú necesitas. Ahora la pregunta es, ¿cómo tú puedes realmente agradecer eso? Trabajando en ti. Haciendo lo mejor en ti, pensando en ese futuro que quieres pasar con Él. Ahora me estoy preparando, no por mí, me estoy preparando porque yo quiero agradarlo a Él en esa fiesta. Yo no quiero que Él se enfurezca como la persona, el rey de la parábola. Yo quiero que Él se sienta agradado y no importa que yo tenga que eliminar tantas cosas como sean posibles con tal de yo poder agradarle. Si tú piensas de esta manera, entonces el Espíritu de Dios llegará a ti y comenzará a revolucionar toda tu vida. Y no te vas a desanimar porque tal vez te vas a equivocar, pero vas a seguir adelante. Porque justamente tú tienes una lucha, pero tu corona es de justicia. ¿Me estás comprendiendo? Tu corona es de justicia. En tercer lugar, tienes que resistir en las pruebas y no perder el ánimo. Las pruebas nos desaniman a nosotros, pero recuerda siempre cuando estés en prueba, el botín es el cielo. Entiéndelo. Las pruebas Dios las usa para moldear tu carácter y tu conducta. A veces ocurren cosas, a veces pasan cosas, situaciones que de pronto no queremos nosotros. Pero yo debo entender, debo recordar que me debo esforzar más porque el botín es el cielo. Tu fe, oye bien, todo este accionar tuyo, ¿sabes qué es lo increíble? Lo están viendo otras personas. Particularmente tu comportamiento honesto, íntegro, lo están viendo en tu casa. Creo que nosotros tenemos que preocuparnos más por dejar un legado que por dejar una herencia. Qué lindo que cuando ya no estés aquí, tus hijos o tus nietos o tus familiares te recuerden como alguien íntegro, como alguien digno de imitar, como alguien que vivió una vida diferente al resto de los demás. Vivió una vida para agradar a Dios. Entonces, ese ejemplo va a arrastrarlos a ellos. Y ese ejemplo va a hacer que tú y tu casa estén participando también de la boda del Cordero. ¿Me estás comprendiendo? Fíjate todo lo que nosotros podemos hacer
cuando entendemos que tenemos que madurar, que tenemos que cambiar, que esa fe que nosotros aplicamos está siendo o va a ser un conductor para que nuestra familia nos pueda imitar, para que vean el ejemplo. Porque si con las palabras hemos sido contundentes con nuestra vida, oh Dios, hemos sido poderosos, demoledores. Ahora se dan cuenta que verdaderamente vale la pena amar a Dios, que vale la pena que nosotros podamos hacer el mayor esfuerzo. Pero una última cosa, tenemos un enemigo. No puedes olvidar de que hay un enemigo que usa dardos de fuego del maligno, pero tampoco puedes olvidar, porque a veces la excusa es, tenemos un enemigo. Y realmente la respuesta es, aunque haya enemigo, yo tengo una armadura que Dios me ha dado. Mira lo que dice la palabra en Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 11. Efesios capítulo 6, versículo 11. Dice al 17, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sigue diciendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestras luchas no son contra las personas. También las personas están luchando. También esas personas que están a nuestro lado también tienen sus problemas. Las luchas son contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí sigue diciendo que tenemos que orar, pero lo importante es lo siguiente: no hay excusa para que nosotros no podamos hacer nuestro mejor esfuerzo. No hay excusa para que nosotros no veamos como una gran oportunidad de presentarnos como la ofrenda delante del Señor, vestidos como Él desea que nosotros estemos, revestidos de Cristo, y que podamos disfrutar justamente esas bodas del Cordero. Amado, yo tengo que aprender a mirar hacia ese futuro. No solamente lo que estoy viviendo como de día a día, solamente aquí en donde nosotros estamos, en esta matriz de esta vida, sino yo tengo que proyectarme. Si realmente los días que yo estoy viviendo y de la manera como estoy yo actuando, me está conduciendo hacia ese final. Por eso es importante que tú aprendas a filtrar tus pensamientos. Van a llegar pensamientos extraños, pero lo primero que tienes que hacer, en lugar de hacerlo rápidamente o de ponerte en acción, es preguntarle a Dios verdaderamente si ese pensamiento es conducente. Y ante cualquier duda, es preferible que no procedas. Tienes que buscar justamente la intimidad con Dios. Lo que Él quiere es tener intimidad contigo. Qué bueno que cuando nosotros lleguemos allá a la fiesta, ya nos hemos conocido con Él. No somos desconocidos. Te van a llamar por tu nombre, porque tu nombre estará escrito en el libro de la vida. Y entonces tú llegarás y ya el Señor te conoce porque te has estado relacionando con Él todos los días de tu vida. Él ha visto tu esfuerzo, Él ha visto tu sacrificio, Él ha visto cuánto tú has trabajado porque has querido estar en esa fiesta. Yo creo que nosotros tenemos que proyectar nuestra mente justamente a eso. Si algo a nosotros nos puede inspirar a poder vencer la cantidad de situaciones que tenemos que vencer en esta tierra, es precisamente ese final. Cuando nosotros también estemos allí desfilando, cuando nosotros estemos llegando y lleguemos y allí está el maitre delante y me pregunten mi nombre y yo le dé el nombre y entonces él busca y dice, sí señor, aquí está usted, usted puede entrar y disfrutar de esta fiesta.
¿Has pensado en eso? A veces tenemos que pensar y dejar que la imaginación vuele hacia esos momentos, hacia el futuro. En conclusión, hermano, Dios a nosotros nos ha hecho una generosa invitación. Él ha podido no hacerla. Sin embargo, ha querido. Extendió la invitación a nosotros. No la merecíamos. Había escogido un pueblo, pero ese pueblo ha fallado. Entonces, extendió la invitación y nos hizo la invitación también a nosotros. Él quiere que nosotros mostremos que verdaderamente estamos haciendo aprecio de esa invitación. Tus días aquí en la tierra tienen que demostrar que has hecho aprecio a esa invitación. Que el día que te mueras, es como si tú mismo te dijeras, vámonos de fiesta. ¿Me estás comprendiendo? La respuesta es simple. Dios es generoso que te invita, pero la respuesta depende de ti. Dicho de otra manera, tú decides cómo vives. ¿De qué manera vas a guiar los pasos tuyos aquí en esta tierra? En una religión, pues no funciona porque no vas a tener el traje adecuado. O a la manera de Dios, revestido de Cristo. Tú tienes la oportunidad y la gran responsabilidad de pedirle a Dios que te pueda transformar para llegar a ese punto. Sencillamente, o haces las cosas a la manera de Dios, o las haces a tu manera. No hay otra forma. Que el Señor esté contigo y que estas palabras hayan llegado a tu corazón. Padre bueno, gracias te damos. Señor, te bendigo grandemente por tu palabra, por estar con nosotros. Ayúdame, Señor, a poder esforzarme y ser valiente para poder enfrentar esta cantidad de defectos que tengo, Señor. Tal vez yo soy el más defectuoso de todos, Padre, y te pido que me ayudes a vencer, porque yo quiero estar en las bodas del Cordero. Yo quiero estar allí, Señor. Ayúdame a dar mi mejor esfuerzo. Hoy, Señor, reconozco que necesito ser cambiado. Dame valor, Señor, para que no decline de mi deseo a pesar de que pueda tropezar, Señor. Hoy te pido, Padre mío, que tú me cubras con tu sangre, Jesús, y que me coloques la armadura tuya, Señor. Porque contigo soy más que vencedor, Señor, y yo lo creo. Estaremos allí, Padre, para disfrutar, Señor, contigo y adorarte, Padre. Gracias te doy, mi Señor. Gracias te doy por la vida de mis hermanos, por sus familias, por sus hijos, por sus hogares, por el legado que están dejando. Gracias te doy por todos y en todo, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. En tus manos nos colocamos y oro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea contigo. Amado, que el Señor te continúe bendiciendo rica y abundantemente, y juntos en el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén. Por favor, mi hermano, comparte esta palabra con tus amigos, comparte esta palabra en tus redes, comparte esta palabra con todas las personas que tú quieras. Lo importante es que la palabra de Dios fluya y se extienda a todo el universo. Te amo en el Señor, que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Hasta siempre, un abrazo y bendiciones.